Las protestas en la calle ya llevan una semana extendiéndose por todo el país. El periodista de televisión española Miguel Ángel Idigoras lee el manifiesto en la concentración principal del Partido Popular en Euskadi contra Sánchez. Y cientos de miles de personas claman contra la amnistía en marchas convocadas por el Partido Popular, a las que se ha sumado el partido ultraderechista Vox. Son ellos los que no cumplen la ley y son ellos los que utilizan la Guardia Civil y la policía. Son ellos, pues, los que van a aprobar la amnistía contra las leyes y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y nosotros nos oponemos. ¿Sabéis por qué? Porque defendemos un Estado de Derecho, porque defendemos la democracia y por todo esto decimos no a la amnistía, no a la impunidad, no a la desigualdad. Sí a una España de ciudadanos libres e iguales y con futuro. Lo seguirán intentando, pero que sepan que no nos van a intimidar, ni con sus desprecios, ni con sus descalificaciones. Esta mayoría de españoles ya no es silenciosa. No nos van a frenar en defensa de la igualdad de los españoles. No nos van a parar en la reivindicación de nuestros derechos y de nuestras libertades. No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática. Vamos a seguir. No nos vamos a callar. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar. Porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿Por qué le tienen miedo a las urnas? Se ríe aquí Rafa Mayoral en plató. Y es que ¿por qué le tenemos miedo a unas elecciones? Hace escaso que ha habido elecciones generales en nuestro país y la derecha sigue con el mantra de las elecciones. Bueno, hoy tenemos a Andrea Benítez Dumont, periodista, Álvaro López, periodista, Aimé Román, filósofa, y Rafa Mayoral de Podemos. Andrea, te voy a pedir el primer turno del día de hoy con estas declaraciones del señor Núñez Feijóo y las manifestaciones que hemos estado viendo durante todos estos días. Sí, lo gracioso es que este tipejo habla de libertad, habla de libres, pero no para Cataluña. Es decir, Cataluña no tiene la libertad de poder, dentro de la estructura legal, desarrollar un proceso y un referéndum. No tiene esa libertad. Pero él habla de una España libre, le falta decir una grande y libre, que la tiene en el bolsillo al lado del corazón. Mira, hace poco leía la frase de Manuel Rivas que decía: el barco se hunde porque la primera clase pesa demasiado. Y es verdad, acá se demuestra que esta gente se creen propietarios del gobierno, del poder, de las instituciones, y piensan que todos los demás que han de una u otra manera, por elecciones, estar en las mismas instituciones y gobiernos, son unos ocupas, no les corresponde, se tienen que ir, hay que echarlos. Eso es lo que está planteando este tipo, junto, por supuesto, a Abascal, porque no lo van a hacer solo, están planteando un golpe de Estado. Abascal directamente habla a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad para impedir que la logia masónica comunista, terrible, asesina de chicos y demás, sigan en el gobierno. Lo que pasa es que esto tan tremendo que vemos, lo más fácil es llenar con consignas violentas, con pulsiones violentas, cabezas vacías. No quiero decir que todo el pueblo español tenga la cabeza vacía, no, pero ha ocurrido que desde la televisión, de todos los medios de manipulación, se han llenado permanentemente de elementos que tampoco tienen que ver con la vida democrática, cívica de la ciudadanía. Ahí estamos con la moda, ahí estamos con el consumismo, ahí estamos con la Navidad, con el Halloween, con el desfile de modelos que hacen reyes, príncipes y demás, y manteniendo, por supuesto, a
a una monarquía parasitaria y demás. Creo que lo lamentable de esto es que es el anuncio de lo que van a hacer durante toda la legislatura. Habrá que sentarse entre todos los que componen el nuevo gobierno, ver qué respuesta se da, y es necesario una cosa, echarlos de las calles, volver a tomar las calles la izquierda, decididamente, como se hizo hace tiempo en un 15M, maravilloso. Álvaro López. Bueno, hay muchas cosas que comentar, como bien ha dicho mi compañera. Es cierto que Feijóo, bueno, lo que hizo ayer fue un acto de propaganda política para sí mismo, para mejorar su imagen, que ya está bastante dañada dentro del Partido Popular, pero desde el respeto absoluto siempre a las manifestaciones de las personas. A mí siempre me dejan muchas dudas cuando las manifestaciones se promueven por parte de partidos políticos, como en este caso ha sido el Partido Popular, porque es evidente que el Partido Popular sabe perfectamente cuál es el juego democrático en este país y que esto no va a tener ningún recorrido más allá de mover las calles. Y al fin y al cabo lo que estuvieron haciendo estos días, estos últimos días, especialmente ayer, es generar un caos que básicamente marque la legislatura y ponga un contrapeso al gobierno de coalición que se va a formar esta misma semana. Insisto, creo que al final estamos entrando en el juego del Partido Popular, en un juego en el que obviamente lo único que les interesa es mover el avispero para que el que salga ganando siempre sea el Partido Popular y siempre pierda la opción que ahora mismo, y hay que recordarlo, es la que más votos va a conseguir en el Congreso y de hecho es una de las investiduras con mayor apoyo en el Congreso. Y bueno, luego cuando queráis hablamos de igualdad, porque que hablen de igualdad en el Partido Popular no deja de ser cínico, y que hablen de la amnistía como algo fracasado que no debe suceder también es cínico, teniendo en cuenta que hace no mucho amnistiaron a sus amigos, a los que tenían dinero que no había forma de justificarlo. Jaime. Bueno, un poco en la línea de lo que comenta Andrea, creo que en el fondo la derecha siente que España le pertenece, aunque nos vaya haciendo pequeñas concesiones a quienes somos progresistas y de izquierdas cada 4 años, ¿no?, para amansarnos, para apaciguarnos y para mantener la apariencia de pluralidad, ¿no?, que a fin de cuentas es pues, la función histórica que ha cumplido la alternancia bipartidista, ¿no?, legitimar el régimen. Entonces, encima, viendo los resultados que vaticinaban las encuestas para las pasadas elecciones de julio, ¿no?, ya se creían vencedores y ahora se han dado de bruces con la cruda realidad, y es una cruda realidad difícil de asumir, ¿no? 4 años más de Pedro Sánchez y un Puigdemont que todo apunta que pronto será libre, ¿no? De ahí que surja esta resistencia a aceptar los resultados y podamos ver este giro trumpista no solo en las formas sino también en la retórica, ¿no?, que bueno, salvando las distancias, nos recuerda un poco al asalto al Capitolio de 2020, ¿no? Sobre la amnistía, me he repetido ya, pero creo que, bueno, como catalana, ¿no?, aquí hablando, creo que quienes creen que la amnistía constituye una brecha o una ventana de oportunidad que facilitará que el movimiento independentista catalán haga de las suyas y se fortalezca, demuestran no conocer en absoluto la sociedad catalana y menos aún al independentismo catalán, ¿no?, que más bien se crece y se moviliza cuando le asfixian y le persiguen, no cuando le reconocen y le dignifican, ¿no? Entonces, lo que más acaba retroalimentando ese apego más nacionalista o ese ímpetu independentista catalán es la represión del Estado español, ¿no? Es esa España nacional católica y de España es una y no 51 y hay que españolizar a los niños catalanes y el catalán es un dialecto y esto de la inmersión lingüística es una aberración, ¿no? Es decir, una España que demuestre reconocer a la sociedad catalana como una interlocutora válida y en pie de igualdad, una España que muestre que un horizonte plurinacional ya no es una quimera impensable, sino que es algo posible, lo que consigue precisamente es minimizar los anhelos independentistas, porque hay muchísimos independentistas que optarían por una tercera vía federalista y plurinacional si esta pareciera factible, ¿no? Lo que pasa es que durante muchísimos años efectivamente esto parecía inconcebible. Efecto Streisand, claramente. Rafa Mayoral. Bueno, a mí hay como varias cosas, ¿no?, que yo creo que deberíamos intentar introducir, o sea, ponerle un poco de sentido del humor a todo esto, ¿no? O sea, el hecho de que a pocos meses de unas elecciones hablen de que hay miedo a votar, cuando uno de los elementos centrales de su discurso político es confrontar con el derecho a decidir, y cuando uno de los problemas de fondo que tenemos con Cataluña viene derivado de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP que se cargó el pacto territorial en el país, pues es un poco como un chiste, ¿no? Y luego, claro, cuando además encima lo hace el PP hablando de que es que ellos están en contra de la impunidad, ya uno, pues la verdad que
pues es para hacer mofa y escarnio, es decir, que ese es el partido de Martín Villa, que además articularon todo un manifiesto de prebostes de la transición diciendo que Martín Villa no tenía que responder por sus crímenes durante el franquismo. Es decir, es que ellos son los grandes defensores de la impunidad de delitos de lesa humanidad, que es de lo que estaríamos hablando, que son imprescriptibles y que no son, eso sí que no son amnistiables, ¿no? Y los tienen en su partido desde su fundador hasta este tipo que lo escondieron en los consejos de administración de las grandes empresas privatizadas para que tuviera una buena vida, ¿no? Me parece todo un despropósito. Y luego, además, hablar de que ellos son los que defienden una nación de ciudadanos libres e iguales, y entonces por eso defienden la monarquía. Claro. Por eso defienden no solamente que se mantengan las prerrogativas de impunidad que tiene la monarquía y las prerrogativas antidemocráticas de la monarquía, sino que este señor, como todo el mundo sabe y la prensa de derechas filtró, quería que por favor volviera el pobre rey emérito, que el pobre, pues por unos pequeños asuntos privados, pues se había visto obligado a irse a Abu Dhabi, ¿no? Es decir, es todo un despropósito, pero es un despropósito que es posible porque hay un bloque, y creo que además es importante analizarlos como bloque. No se puede analizar al PP, por una parte, a los Cayetanos Borrocas por otra, y a los medios por otra, y a los jueces por otra. Hay que analizar el bloque en su conjunto, y creo que Aznar, el hecho de que estuviera Aznar ayer, nos permite ver quién es el conductor del bloque. Y el conductor del bloque es José María Aznar, sin duda. Y hay una debilidad, y Andrea tiene razón en una cosa que planteaba, primero, la participación popular en el proceso político es clave para poder frenar a la derecha. Yo creo que eso es un elemento central. Y luego hay algo que es que la batalla ideológica es clave. ¿Por qué están en una posición de fuerza frente a la cuestión de la amnistía? Porque la única fuerza de carácter estatal que ha estado defendiendo abiertamente la amnistía desde que se produjeron los hechos de Cataluña ha sido la nuestra, ha sido Podemos, básicamente. Los demás estaban renegando de la posibilidad institucional de hacerla. Y eso ha armado a la derecha, es decir, la renuncia a la batalla ideológica, la renuncia a no saber explicar las cosas cuando hacen el giro, se parece que es solo por los 7 votos. Cuando hay una situación política de fondo que deja las claras que no tiene sentido meter a 3.000 personas en la cárcel y arruinar la vida a 3.000 personas en Cataluña, cuando lo que se está buscando es una solución política. Existe la posibilidad de hacer una pedagogía de la importancia que tiene la amnistía como una vía para el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado, pero se ha explicado muy mal. Se ha explicado muy mal. Al final todo se ha entendido como una componenda con Junts, cuando de lo que estamos hablando es de una cosa mucho más de fondo. Y el hecho de que el PSOE una y otra vez le compre los marcos a la derecha, le sitúa a la derecha en una posición de fortaleza cuando llegan estos momentos. Y yo creo que esa es una de las cosas que hay que analizar. Hay momentos en los que, aunque la marejada mediática sea complicada, hay que mantener la posición, porque la marejada pasa y el que mantiene la posición tiene conquistadas esas posiciones, pero quien se deja llevar por el viento se puede encontrar con que se estrelló contra las rocas. Bueno, hemos visto... Esquerra Republicana de Cataluña, no te olvides, querido Rafael Mayoral, que también defendió la amnistía desde el primer momento en que se subió a la tribuna Joan Tardá. Las fuerzas catalanas, por supuesto. Por supuesto, pero decía no fue exclusivamente digo fuerza de carácter estatal. Bueno, pero Esquerra Republicana, ¿dónde estaba? En el Congreso de Diputados. Sí, pero me refiero que es una fuerza catalana, no es una fuerza española, si quieres. O decimos tiene su representatividad en el Congreso de Diputados, se plantó Joan Tardá y habló proceso de amnistía. Claro, pero no solo eso, sino que además el planteamiento era: es necesario articular un bloque democrático que deja fuera a Vox y al PP y junta todo y busca un marco de diálogo de todos los demás. Ese bloque de Estado, ese bloque de dirección de Estado fue lo que planteó Pablo y le querían colgar de una farola. En los propios medios progresistas, que a mí me da una risa cuando veo a los periodistas en las tertulias ahora, la posición que tenían hace 6 meses y la que tienen ahora, claro, es el periodismo de pesebre. Exacto. El periodismo de pesebre que hace que de un mes a otro cambies de posición sin solución de continuidad, pero la disputa política con la derecha requiere elementos de coherencia. Ahí me pega turno. En la línea un poco de lo que comentaba Rafa, es que temo que precisamente frente al auge de una derecha cada vez más envalentonada, más ultra y más fascistoide, por decirlo de alguna manera, se esté blanqueando demasiado
el actual statu quo, el orden y la ley, ¿no? Y siento que se está desplazando mucho la ventana de Overton, ya que en contraposición con estos, Pedro Sánchez, ¿no? Casi parece muchísimo más de izquierdas de lo que realmente es, o al menos de lo que es el programa del PSOE, ¿no? Y las medidas que acaba implementando el PSOE. Todos nos hemos olvidado mágicamente del Sáhara, por ejemplo. Y algo que quería decir es que a pesar de que entiendo y comparto, por ejemplo, la necesidad de señalar que existe una doble vara de medir en el trato que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están brindando a estos manifestantes en comparación con la clase de actuaciones policiales a las que, bueno, a las que hemos asistido durante años frente a concentraciones de izquierdas objetivamente más pacíficas y con menos disturbios, ¿no? Y bueno, tampoco está de más recordar que los Jordis fueron detenidos y encarcelados bajo prisión provisional por menos de lo que hizo el otro día Esperanza Aguirre. Creo, y quizás esta sea una opinión popular, no lo sé, que algunas voces de izquierdas quizás están incurriendo en un error al defender o jalear en exceso la represión policial, que sabemos que no pocas veces acaba siendo desproporcionada, o incluso la burocratización de la protesta. Quiero decir que he leído estos días, por ejemplo, en redes sociales, a personas de izquierdas defender y justificar que la policía debería poner fin a estas concentraciones amparándose en el hecho de que se han producido espontáneamente o sin previo aviso o autorización, ¿no? Y esto no es un alegato pacifista ni naif por mi parte, ¿no? No se trata de eso, sino de entender que legitimar o el uso de la fuerza bruta o las trabas burocráticas para combatir u obstaculizar lo que al final es el derecho de protesta va en detrimento de todos y particularmente en detrimento de los movimientos de justicia social, ¿no? En todo caso, sí que deberían, por supuesto, pues, perseguirse y criminalizarse pues, los símbolos franquistas, las declaraciones que todos hemos podido escuchar en medios de comunicación estos días por parte de algunos de los asistentes a estas concentraciones, donde se habla directamente de asesinar a Carles Puigdemont o a Pedro Sánchez. O, bueno, en la propia manifestación pudimos oír cánticos como Puigdemont al paredón, que todos sabemos lo que significa, u otras consignas que también constituyen discursos de odio, ¿no? Como moros no, España no es un zoo, ¿no? Cosas así, o Marlaska maricón. Entonces, en esa línea yo sí que creo que, bueno, que tenemos que ir con cuidado de, como decía, no acabar blanqueando demasiado lo que sería el orden y la ley tal y como se articulan actualmente en España. Sí, creo que hay un temor que ha surgido por parte de periodistas, de plumíferos y de gente en relación a las grandes manifestaciones que sin duda está desarrollando la derecha y la ultraderecha. Mussolini movilizaba millones de personas, Hitler movilizaba millones de personas. La manifestación en la calle es y ha sido utilizada justamente por gente de la derecha contándoles un cuento de mentiras donde pueden confluir y donde tienen que apoyarse. Por ejemplo, Núñez Feijóo habla de la impunidad de los delincuentes de Cataluña y demás. Este tipo es socio de un narcotraficante. Nunca dejó de serlo. ¿Se acuerdan la foto del barco con el narcotraficante? Tiene una empresa con él. Él puede hacerlo. Él es la derecha, los que tienen el tema del poder, y ahora va tomando partido, va tomando calibre, como decía muy bien el compañero, porque dentro del Partido Popular hay una pelea a ver quién es más malo, quién es más ultra que el otro, que es que gana. Por ahora, la bruja de los 7 males, Ayuso, va ahí a la cabeza, al frente, y le tiene que ganar de alguna manera. Entonces se establece pautas, retórica y sustos desde la ultraderecha. Es verdad que puede haber una confrontación seria de todo esto porque es el aviso, te vamos a envenenar toda la legislatura. Por eso decía, hay que volver a tomar las calles, no para apoyar a Pedro Sánchez, sino para defender lo que hemos conquistado la izquierda toda la vida, que ha sido derechos,
justicia social, que los sindicatos vuelvan a mojarse, no impedir que justamente los acuerdos se hagan en favor de la patronal en cuanto determine, no, aumento de salarios, no, podemos establecer otras cosas. No, hay que aumentar los salarios, tratar de bajar la inflación, etc. Pero no da gusto ver a España, donde todavía los crímenes del franquismo no han podido ser juzgados, condenados, los principales responsables de asesinatos terribles del genocidio que desarrollaron, entendiéndose genocidio como el delito más grave, primero porque engloba la violación de todos los derechos humanos y después porque hay un plan sistemático de exterminio. Eso es lo que difiere el genocidio de los otros grandes y terribles delitos, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de Estado. No, el genocidio significa el exterminio sistemático de un grupo político, ideológico, nacional, étnico, etc. Y el franquismo, el genocidio, por supuesto, hay una convención internacional de prevención al genocidio defendida por Naciones Unidas y por todos los países, comillas, democráticos, pero que ha sido, lo más tremendo es que las leyes siempre se terminan sedimentando por la sangre caída. Siempre hay sangre que es la que impulsa la redacción, el establecimiento de una ley. Y la figura del genocidio fue después del Holocausto nazi. La figura del genocidio del franquismo viene siendo denunciada por la izquierda de este país, como quieras, más rosa, menos rosa, y por el mundo entero como un genocidio contra los antifranquistas de este país que merecían tener un lugar de honor y no en el lugar del silencio y del arrinconamiento que hacen todos, incluido el PSOE. Vamos a ver justo lo que decía Aimé Román con esa diferencia de trato en según qué manifestaciones. Y es que hemos visto, por ejemplo, una manifestación que ha tenido lugar en Barcelona por la causa palestina que se ha reprimido de esta manera. Álvaro, en Ferraz he llegado a escuchar que se avisaba hasta 4 veces antes de cargar cuando se les lanzaba objetos o cuando se atacaba a las fuerzas de orden antes de dispersar las distintas concentraciones y manifestaciones. Yo no sé cuántos avisos habrá habido en esta manifestación. Diría que uno o medio aviso. En todo caso, al final, es que no estamos descubriendo nada porque son años y años, décadas en este país, desde la transición, viendo cómo la represión policial contra la gente que se manifiesta de izquierda es una realidad palpable cada día. Pero es que además estos días estamos, por desgracia, porque creo que esta forma de calentar la calle es muy nociva para la convivencia de la ciudadanía. Insisto, estoy de acuerdo en que la gente tiene que manifestarse si así lo considera, pero lo que estamos viendo estos días es que la policía no reprime con la misma intensidad ni el mismo interés a según qué personas, y además, por desgracia, estamos viendo capítulos de cualquier película de Berlanga, viendo a determinados manifestantes de la derecha, haciendo... Es que, de verdad, casi que me quedo sin forma de calificarlo, porque estamos viendo todo tipo de experiencias. Parece casi un parque de atracciones para estas personas, porque hay imágenes en las que les piden, por favor, que no les detengan y como que dejan de detenerles. Estamos viendo imágenes de personas que insultan abiertamente al presidente del gobierno y piden cárcel, en el mejor de los casos incluso, piden cosas peores, y no pasa absolutamente nada. Yo no estoy a favor de la represión policial, por supuesto, y ojalá actuasen igual que actúan con la derecha las fuerzas de seguridad del Estado, pero lo que sí estoy a favor es de la justificación y de la legalidad y de la igualdad en la proporción del uso de la fuerza. Porque lo que no es justo es que
tus motivos para manifestarte tengan más peso que los del contrario. Tus motivos para manifestarte nunca pueden hacer que tu rival político no pueda sentirse con la capacidad de poder salir a la calle a manifestarse y a expresar su voluntad, porque al final lo que estás haciendo es la presunta igualdad que pregona tanto el Partido Popular, la estás destrozando desde el inicio, desde la raíz. Y si no hay igualdad ni siquiera en la capacidad que tiene el ciudadano de manifestarse, ¿en qué va a haber igualdad en este